Vivimos en un mundo que cambia tan rápido que muchos ni siquiera notan lo que está por venir. Seguimos trabajando, comprando, ahorrando, confiando en que todo seguirá como hasta ahora. Pero ¿y si no es así? ¿Y si estamos entrando en una de las transformaciones más profundas de la historia moderna y la mayoría de las personas simplemente no lo ve venir? Ray Dalio, uno de los inversores más exitosos del planeta, ha dedicado su vida a estudiar los ciclos económicos, políticos y sociales que han moldeado el mundo. Y su mensaje es claro: algo grande se aproxima y la mayoría no está preparada. Este video no busca alarmarte, busca despertarte. En los próximos minutos vamos a recorrer las advertencias, análisis y consejos más importantes de Ray Dalio para que tú sí sepas lo que viene y, sobre todo, qué puedes hacer al respecto. Nadie vendrá a salvarnos. Esa es la frase con la que comienza la advertencia de Ray Dalio, y no puede ser más clara ni más brutal. En tiempos como estos, donde la incertidumbre económica, política y social se siente en todas partes del mundo, muchos siguen esperando soluciones mágicas, intervenciones milagrosas o que el gobierno venga a rescatarlos. Pero la verdad, según Dalio, es que eso no sucederá. No estamos ante una tormenta pasajera, sino frente a un cambio de paradigma. Y los cambios de paradigma no se resuelven con promesas ni con parches temporales. Dalio no lo dice para infundir miedo, sino para preparar a quienes estén dispuestos a escuchar. En sus propias palabras, esto va a doler. Y no solo en los mercados o en las grandes empresas. El impacto se sentirá en la vida cotidiana. Personas perdiendo sus empleos, familias viendo cómo se reduce su poder adquisitivo, negocios quebrando, comunidades fragmentándose. La dureza de lo que viene exige preparación mental, emocional y económica. Porque si no entiendes lo que está pasando, te va a tomar por sorpresa. Y en tiempos de crisis la ignorancia se paga caro. Por eso, el primer paso es dejar de esperar que otros solucionen lo que solo tú puedes afrontar. Es momento de asumir el control de tu economía personal, de tus decisiones y de tu preparación. No importa si eres empleado, emprendedor o estudiante. Si estás esperando que alguien más venga a rescatarte, ya estás en desventaja. Es tiempo de abrir los ojos, cuestionar el sistema y hacerte responsable. El patrón que la historia repite. Ray Dalio insiste en que lo que estamos viviendo no es nuevo. La historia económica mundial está llena de ciclos, y aunque los nombres cambien y las tecnologías evolucionen, los patrones se repiten una y otra vez. Cuando uno analiza las crisis del pasado, desde la Gran Depresión de 1929 hasta la recesión de 2008, descubre un hilo conductor que une todos estos eventos: el exceso de deuda durante los años de bonanza, seguido de un colapso, tasas de interés reducidas a cero, y luego la impresión masiva de dinero para tratar de mantener el sistema a flote. Estamos viviendo exactamente eso, solo que en una escala aún mayor. La impresión de dinero por parte de los bancos centrales ha alcanzado niveles sin precedentes. Y aunque en el corto plazo eso puede dar la ilusión de estabilidad, a largo plazo genera distorsiones peligrosas en la economía. Los activos financieros se inflan artificialmente, el valor real del dinero se erosiona y se crea una burbuja de expectativas que eventualmente explota. La clave, según Dalio, está en estudiar la historia no solo para entender qué pasó, sino cómo pasó. Hay una lógica detrás de estos ciclos, y quien la comprende puede anticiparse. El problema es que la mayoría no lo hace. Creen que lo que vivimos es nuevo, cuando en realidad es el mismo guión de siempre. Solo cambian los actores. Por eso, más que nunca, es vital mirar atrás, entender el mecanismo de estos ciclos y prepararse para lo que sigue. Porque sí, el patrón se repite, y ahora estamos justo en esa parte del ciclo donde todo parece inestable. El sistema está roto. Uno de los puntos centrales que Ray Dalio explica es cómo funciona realmente el sistema financiero global. Y, más importante aún, ¿por qué está fallando? En teoría, los gobiernos recaudan dinero mediante impuestos y lo utilizan para construir infraestructura, ofrecer servicios y mantener el orden. Pero cuando los ingresos no alcanzan, acuden a los mercados a pedir prestado. Ahí entran los bonos gubernamentales. Sin embargo, cuando nadie quiere comprar esos bonos, o cuando los intereses son demasiado altos, aparece el Banco Central para hacer magia: imprime dinero. Este proceso de creación monetaria no es gratis.
Cada vez que un banco central imprime dinero para comprar deuda pública, está devaluando la moneda nacional. Está diciendo, sin decirlo, que el dinero ya no tiene el mismo valor que antes. Y eso se traduce en inflación, pérdida de poder adquisitivo y un deterioro general de la confianza en el sistema. Lo más preocupante es que esta no es una herramienta de emergencia usada en casos extremos. Se ha convertido en una práctica común, casi cotidiana. Dalio aclara que esta separación entre el gobierno, que gasta, y el Banco Central, que imprime, es peligrosa. Porque mientras uno se endeuda sin control, el otro genera dinero sin respaldo real. Y así, el sistema se sostiene con una ilusión de estabilidad que eventualmente colapsa. Cuando eso pasa, las consecuencias se sienten en todos los niveles. Desde el precio del pan hasta el valor de tu salario. Y lo peor, muchos ni siquiera entienden cómo funciona este mecanismo. Simplemente notan que todo está más caro y no saben por qué. Por eso, entender cómo funciona el sistema es esencial para sobrevivir a lo que viene. Crisis múltiple, no solo económica. Lo que viene no es solo una crisis económica. Según Dalio, estamos entrando en una tormenta perfecta, económica, política, social y hasta geopolítica. No se trata simplemente de inflación o desempleo. Hablamos de una creciente polarización en nuestras sociedades, de tensiones internacionales que podrían escalar a conflictos mayores y de un sistema global que está perdiendo equilibrio a gran velocidad. Todo esto ocurre al mismo tiempo, y eso es lo que lo vuelve tan peligroso. Dentro de los países, la desigualdad económica ha llegado a niveles extremos. Esto genera resentimiento, desconfianza y enfrentamientos entre grupos sociales. La clase media se achica, los ricos se vuelven más ricos, y los pobres pierden aún más terreno. En este contexto, surgen líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. El problema es que muchas veces esas soluciones solo empeoran las cosas. A nivel global, las tensiones entre potencias como Estados Unidos y China están redefiniendo el orden mundial. La guerra comercial, la competencia tecnológica y los movimientos militares estratégicos son señales claras de que estamos ante una reconfiguración del poder global. Y en medio de todo esto, los ciudadanos comunes se sienten perdidos, sin saber en quién confiar o cómo actuar. Ray Dalio señala que estas condiciones se parecen mucho a las que precedieron la Segunda Guerra Mundial. La historia no solo se repite en lo económico, sino también en lo político y social. Por eso, es fundamental entender que lo que viene no será solo un ajuste financiero. Será un cambio estructural profundo que afectará todas las áreas de nuestra vida. Y quien no esté preparado, sufrirá las consecuencias. Las 5 fuerzas que están cambiando el mundo. Ray Dalio identifica 5 grandes fuerzas que están transformando el mundo tal como lo conocemos. Son tendencias poderosas, profundas y difíciles de revertir. La primera es el nivel sin precedentes de deuda global y la impresión masiva de dinero para mantener el sistema a flote. Esta práctica, aunque útil en el corto plazo, crea burbujas, distorsiona los mercados y amenaza con colapsos financieros mayores. No es sostenible y ya está mostrando signos de agotamiento. La segunda fuerza es el conflicto interno dentro de los países. La polarización política ha alcanzado un punto en el que el diálogo casi no existe. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado tanto que ha generado resentimiento, radicalización y un clima social explosivo. El centro político se ha debilitado y los extremos ganan terreno con discursos simplistas pero emocionalmente potentes. La tercera gran fuerza es la competencia global entre potencias, especialmente el ascenso de China y el relativo declive de Estados Unidos. Este enfrentamiento no es solo económico, sino ideológico y militar. Dalio lo ve como una transición peligrosa, comparable a momentos históricos donde el equilibrio de poder cambió violentamente. La cuarta fuerza son los eventos naturales, pandemias, sequías, inundaciones. Aunque parezcan hechos aislados, su impacto acumulado sobre la economía y la estabilidad social es enorme, y lo peor es que están ocurriendo con más frecuencia. La quinta fuerza, sin embargo, es la más esperanzadora, la capacidad humana de adaptarse, innovar y avanzar. A pesar de todos los desafíos, la historia muestra que la humanidad ha encontrado formas de progresar. La clave está en entender estos cambios, anticiparse y actuar con inteligencia. No todos sufrirán las consecuencias por igual. Quienes se adapten, prosperarán.
Entiende tu economía personal. Una de las ideas más valiosas que ofrece Dalio es que no necesitas ser economista para protegerte. Lo que necesitas es entender tu propia economía. No se trata de saber de bonos o mercados bursátiles, sino de tener claridad sobre tus ingresos, gastos y ahorros. En tiempos de crisis, esa es tu verdadera defensa. Lo primero es evaluar tu situación actual, cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto podrías ahorrar si simplificaras tu vida. Después viene el paso más importante: hacer una prueba de estrés. Pregúntate, ¿qué pasaría si pierdo mi fuente de ingresos? ¿Cuánto tiempo podría mantenerme sin endeudarme? ¿Puedo reducir mis gastos sin perder calidad de vida? Estas preguntas pueden parecer incómodas, pero son necesarias. Dalio recomienda hacer este análisis con la familia. Porque una crisis económica no afecta solo a individuos, afecta a hogares enteros. Tener un plan conjunto puede marcar la diferencia. Prepararse no significa vivir con miedo, sino con inteligencia. También es importante entender que esta situación no es culpa tuya. El sistema entero está en problemas, pero sí es tu responsabilidad adaptarte. Puedes empezar por construir un fondo de emergencia, buscar fuentes de ingreso adicionales, aprender nuevas habilidades o incluso cambiar tu estilo de vida. No se trata de volverse paranoico, sino realista. Y cuanto antes empieces, mejor. La economía global puede ser caótica, pero tu economía personal puede ser sólida si tomas decisiones conscientes. Esa es tu verdadera libertad, no depender de nadie más para estar bien. ¿Cómo diversificar y proteger tu dinero? En un mundo tan volátil, proteger tus finanzas no se trata solo de ahorrar. Se trata de diversificar inteligentemente. Ray Dalio propone un enfoque basado en lo que él llama los 4 cuadrantes económicos: inflación en aumento, inflación en descenso, crecimiento económico en alza y en baja. La mayoría de las carteras de inversión solo están preparadas para uno o dos de esos escenarios. Y eso es un gran error. Dalio recomienda construir una cartera que sea resistente en cualquier entorno. ¿Cómo se logra eso? No poniendo todos los huevos en la misma canasta. Si todo tu dinero está en efectivo, estás perdiendo poder adquisitivo. Si todo está en acciones, estás expuesto a las caídas del mercado. Si solo tienes bienes raíces, dependes demasiado de un solo activo. La idea es tener un equilibrio entre activos que funcionen bien en distintos contextos. Por ejemplo, materias primas para protegerse contra la inflación, acciones de empresas sólidas para aprovechar el crecimiento, oro como seguro contra la incertidumbre y algo de efectivo para la liquidez inmediata. Lo importante es no sobreexponerse a ningún riesgo específico. Además, Dalio recomienda ajustar las carteras de inversión no solo por rendimiento, sino también por estabilidad. Una buena inversión no es la que más gana en el corto plazo, sino la que mantiene su valor cuando todo lo demás cae. Eso es lo que él llama balancear el riesgo. Y finalmente, enfatiza que no hace falta ser millonario para aplicar estos principios. Incluso con poco dinero, puedes construir una estructura financiera sólida. La clave es el conocimiento y la disciplina. ¿En qué invertir en esta nueva era? Frente a esta nueva realidad, Ray Dalio hace una afirmación contundente: cash is trash, el efectivo es basura. No porque no sirva, sino porque en un entorno inflacionario, cada día que lo guardas vale menos. Por eso tener grandes cantidades de dinero en cuentas bancarias puede ser más riesgoso que invertirlo sabiamente. Una de las alternativas que menciona es el oro. No como inversión principal, sino como una especie de seguro. El oro no depende de gobiernos ni bancos, no es deuda de nadie. Y en momentos de crisis, suele mantener o incluso aumentar su valor. Según Dalio, un portafolio bien diversificado debería tener hasta un 15% en oro o activos equivalentes. También habla del potencial de invertir en países o regiones que estén mejor posicionadas para enfrentar lo que viene. Lugares con buenas finanzas públicas, instituciones sólidas y bajo riesgo de conflicto social o militar. Por ejemplo, menciona a algunas naciones de Asia emergente como opciones interesantes. Otro aspecto clave es evitar depender demasiado de bonos o deuda. En un mundo donde se imprime dinero sin control, los rendimientos reales de estos instrumentos pueden ser negativos. Es decir, aunque te paguen intereses, estás perdiendo poder adquisitivo. Y por supuesto, Dalio insiste en la importancia de mantenerse flexible. El mundo está cambiando rápido, y lo que hoy funciona,
mañana puede no hacerlo. Por eso, más que encontrar la inversión perfecta, lo esencial es tener una estructura que se adapte a distintos escenarios. Invertir en educación, en habilidades y en adaptabilidad puede ser más rentable que cualquier activo financiero. Educación como escudo en tiempos inciertos. Ray Dalio hace una afirmación que trasciende lo financiero. La educación es el activo más importante que uno puede tener. No necesariamente educación universitaria, sino educación práctica, aplicable y orientada a la adaptación. En un mundo cambiante, lleno de incertidumbre económica, social y tecnológica, quienes se adaptan más rápido tienen una clara ventaja. Y la adaptabilidad comienza con el aprendizaje constante. Dalio habla desde la experiencia personal. Viene de una familia de clase media-baja, con recursos modestos, pero con padres que valoraban la educación. No fue a escuelas privadas costosas, ni tuvo ventajas extraordinarias. Lo que sí tuvo fue acceso a una enseñanza sólida en habilidades básicas y, sobre todo, el impulso de desarrollar su curiosidad y pensamiento crítico. Eso le permitió prosperar en un mundo lleno de desigualdades. Hoy, con tantos recursos gratuitos disponibles, desde cursos online hasta foros, libros y tutoriales, no hay excusa válida para quedarse atrás. Aprender sobre finanzas personales, economía básica, pensamiento estratégico o habilidades digitales puede marcar la diferencia entre hundirse en una crisis o aprovecharla como una oportunidad. Y no solo aplica para adultos. Educar a las nuevas generaciones en estos temas es vital para asegurar su estabilidad futura. Dalio también resalta la importancia de enseñar habilidades humanas, comunicación, ética, colaboración. En tiempos de tensión social y polarización, saber trabajar con otros, respetar puntos de vista diferentes y construir relaciones sanas se vuelve tan valioso como cualquier conocimiento técnico. La educación, entonces, es un escudo y una palanca. Un escudo contra la manipulación, el miedo y la ignorancia. Y una palanca para construir un futuro con más opciones, más libertad y más resiliencia. Porque en un mundo incierto, el conocimiento es la mejor inversión. La calma como superpoder. En medio del caos, Ray Dalio comparte una práctica que, para muchos, podría parecer alejada del mundo de las finanzas: la meditación. ¿Por qué alguien que maneja miles de millones de dólares recomienda meditar? Porque la mente es el filtro a través del cual tomamos todas nuestras decisiones. Y si tu mente está dominada por el miedo, el estrés o la confusión, no importa cuánto sepas, tomarás malas decisiones. Dalio habla de la importancia de la ecuanimidad, esa capacidad de mantenerse centrado cuando todo alrededor parece desmoronarse. Esa calma no es pasividad, sino claridad. Te permite analizar situaciones complejas sin reaccionar impulsivamente, y en momentos de crisis, esa diferencia puede ser la que te salve. La meditación, según él, le ha permitido ser más estratégico, más consciente y más resiliente. No es una práctica esotérica, sino una herramienta concreta para navegar entornos difíciles. Ayuda a reducir el ruido mental, enfocar lo importante y ver con mayor perspectiva. En su experiencia, la combinación de un buen plan financiero con una mente tranquila es imbatible. Esto no significa que uno deba aislarse del mundo o ignorar los problemas. Al contrario, se trata de estar más presente, de enfrentar la realidad sin evasión, pero también sin pánico. Porque el miedo paraliza, pero la calma moviliza. Y en un entorno lleno de sobresaltos, quien mantiene la cabeza fría tiene una ventaja inmensa sobre el resto. Así como se entrena el cuerpo, también puede entrenarse la mente. Y Dalio insiste, esa puede ser la herramienta más poderosa que tengas en los años que vienen. Una mente centrada, con una visión clara y un propósito definido, es más valiosa que cualquier activo financiero. Fallar bien es triunfar mejor. Ray Dalio ha enfrentado fracasos enormes. En un momento de su carrera, apostó mal al futuro económico de Estados Unidos y perdió casi todo el dinero que tenía. Fue humillante, devastador y profundamente revelador. Porque ese fracaso le enseñó una de las lecciones más valiosas de su vida, que fallar no es el fin, sino el comienzo de un aprendizaje profundo. De ahí surge uno de sus principios fundamentales: dolor más reflexión, igual a progreso. Cada vez que fallas tienes dos opciones: culpar al mundo y quedarte en el dolor, o reflexionar y extraer el aprendizaje que te permitirá crecer.
Para Dalio, el segundo camino es el que lleva al éxito verdadero. Esto se aplica tanto en las finanzas como en la vida personal. Si pierdes dinero, si tu negocio no funciona, si tus decisiones no salen como esperabas, no significa que hayas perdido. Significa que estás en el proceso de aprender algo que no sabías. La clave está en observar tus errores con honestidad brutal, sin autoengaños, y usar esa información para mejorar. Dalio habla también de la importancia de conocer tus propias debilidades. Todos las tenemos, pero si las ignoras, te controlan. En cambio, si las reconoces, puedes rodearte de personas que las complementen o desarrollar estrategias que las compensen. El fracaso, entonces, se convierte en un mapa que te muestra en qué tienes que trabajar. En un mundo donde las condiciones cambian rápidamente, la habilidad de fallar bien será una de las más valiosas. No se trata de evitar el error, sino de transformarlo en una herramienta de mejora constante. Porque quien sabe adaptarse al cambio y aprender de sus tropiezos, siempre termina yendo más lejos que quien nunca se arriesga. Prepararse para un nuevo orden mundial. Finalmente, Ray Dalio pone sobre la mesa una idea que pocos se atreven a mencionar con tanta claridad. Estamos presenciando el fin de un paradigma económico y el nacimiento de uno nuevo. Durante décadas, el mundo ha funcionado bajo un sistema liderado por Estados Unidos, con el dólar como centro de las transacciones globales y con reglas más o menos estables. Eso está cambiando. Dalio ha estudiado los últimos 500 años de historia económica, y en todos los ciclos se repite una secuencia. Una potencia mundial acumula poder, lidera el sistema, se endeuda en exceso, imprime dinero, pierde influencia y finalmente es reemplazada. Lo que estamos viendo con Estados Unidos y China encaja perfectamente en ese modelo. Y si bien no hay garantías de cuándo ni cómo ocurrirá el cambio, los signos son claros. Esta transición afecta a todo: comercio, tecnología, poder militar y, sobre todo, confianza en las instituciones. Cuando los pilares de un sistema comienzan a tambalearse, las personas buscan refugios más seguros. Por eso, Dalio insiste en diversificar geográficamente, evaluar la estabilidad de los países en los que uno invierte o vive, y considerar incluso los riesgos de guerras o controles estatales más severos. El futuro estará marcado por tensiones entre países, desafíos climáticos, cambios tecnológicos acelerados y nuevos modelos de gobernanza. En ese escenario, lo más sensato no es apostar todo por el sistema actual, sino prepararse para lo que viene. No se trata de paranoia, sino de estrategia. Ray Dalio no pretende tener todas las respuestas, pero sí una claridad admirable sobre las preguntas que deberíamos hacernos. Y tal vez la más importante sea esta: ¿estás preparado para lo que viene? Si la respuesta es no, aún estás a tiempo, pero no por mucho. Después de escuchar todo esto, puede que te sientas inquieto. Es normal. Lo que Ray Dalio plantea no es fácil de digerir. No hay promesas de salvación, ni fórmulas mágicas. Pero sí hay claridad, historia y, sobre todo, preparación. La mayoría de las personas seguirán como si nada. Pero tú no tienes que ser parte de esa mayoría. Puedes usar este conocimiento como una ventaja para ajustar tu economía, fortalecer tu mente, invertir mejor y tomar decisiones con intención. Dalio no es un gurú apocalíptico. Es alguien que ha visto de cerca cómo se construyen y cómo se derrumban los imperios. Y si algo ha aprendido, es esto: quien se prepara, sobrevive. Quien actúa, prospera. Así que la pregunta final no es qué va a pasar. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú al respecto?